Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio de diálogo, de charla, de conocernos en Rosario 3. El invitado de hoy se llama Federico Bruck, es artista plástico. Federico, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. ¿Por qué es Bruck y vivís en Italia y no en Londres? Y porque es así. Mirá por dónde arrancamos. Y bueno, en realidad sería lo ideal, pero dos reyes en un mismo lugar no pueden existir. No corresponde. Entonces nosotros nos vinimos acá y de aquí partimos y hacemos la inmigración al revés. ¿Y cuándo decidiste ser artista plástico? Te puedo tutear, ¿no? Ya arranqué tuteándote. No es la costumbre, pero me podés tutear. Ahí está. Bueno, yo diría que de chico es una cosa innata en cada uno de nosotros, como el músico, el que escribe, el poeta, el clown, etcétera. Así que desde muy chico yo empecé a dibujar, a tener esta pasión por la arte plástica, y como todos nosotros la vamos desarrollando en el tiempo. Al principio somos todos iguales. Sí. Los chicos en la escuela todos son fantásticos y posibles Leonardo da Vinci en cuna. Pero después se exige un mayor trabajo, la técnica, el perfeccionamiento que se logra a través de las escuelas de arte o la universidad, como en el caso mío, en la Universidad de La Plata. ¿Y te acordás qué fue lo primero que hiciste? Yo creo que debo haber hecho posiblemente el Sargento Cabral y San Martín. Sí. Y después en arcilla, que tenía algunos profesores que practicábamos la plástica, la arcilla. Bueno, muchos trabajos que después dejábamos secar y pintábamos y nos los regalaban para que lleváramos a casa. Yo me encargaba de hacer para todos los compañeros. Claro. Así que todos nos llevábamos siempre algo. Eso ya te diferenciaba del resto, porque el resto hacía solo para la familia y vos hacías para todos. Claro, bueno, me divertía, ¿no? Me divertía y tenía la presunción de hacer algo original. Claro. Seguramente no lo era porque era muy chico. ¿Y en tu casa qué decían? Viste que siempre uno se imagina que los hijos tienen que ser médicos, abogados, pero artista plástico. No, tengo que decir que mi madre y mi padre de alguna manera me dejaron hacer, ¿no? Así que yo hubiera seguido arquitectura, después dejé prácticamente para hacer Bellas Artes, recibirme, licenciarme, y después la pasión por la escultura, cuando me di cuenta que efectivamente había una mayor ductilidad con la materia, con los retratos que hacía, que eran bastante buenos y muy parecidos. Y bueno, eso después, desgraciadamente, los años pasan. Claro. ¿No? ¿Y por dónde pasa la escultura? ¿Pasa por la cabeza? ¿Pasa por las manos? No, todo es un ligamen. Primero que la obra nace en nuestra mente, en nuestra capacidad de percibir elementos del objeto, que es el retratado, el modelo, que lo preparamos primero en el dibujo y después lo transferimos al aspecto físico, que sería la plástica, ¿no? Ahora, obviamente, después de la creta uno pasa al yeso, a hacer la forma, y como no teníamos dinero en aquel momento, las obras se hacían en cemento. En vez del bronce, las hacíamos en cemento, hoy se hace en acrílico y en plásticas. Bueno, hoy te diría que muchas de bronce han pasado a ser en cemento porque se las roban. Claro. Digamos, las cañerías a veces hay que sustituirlas. Claro. Y por ahí pasa, digo, por ver algo, hay una musa inspiradora, es como la música. Digamos que la música... Porque uno se imagina, no sé, el oficinista trabaja de tal hora a tal hora, el abogado también, la gente tiene turnos laborales. ¿Cómo es un artista plástico? El artista no tiene horario, puede trabajar hasta 20 horas en un día, porque la pasión no te hace ver el tiempo, y la necesidad o la sensibilidad de concluir una obra, que en realidad una obra es la continuidad de otra. Claro. Esto en el artista sirve para Picasso, para Leonardo, para Miguel Ángel, tanto para dar ejemplos muy contundentes. Pero, ¿Son referentes tuyos alguno de ellos? Bueno, cuando yo era chico y estaba en casa,
a mí me gustaba leer mucho la vida de estos personajes. Miguel Ángel, y uno que me apasionó muchísimo es Gustave Rodin. ¿No? Rodin fue un gran personaje del arte contemporáneo, ¿no? Del francés Rodin. Y hay un libro muy interesante que yo recomiendo, que se llama El arte, que él escribió con María Rilke, ¿no? Con el poeta Rilke. Así que era uno que me ha de alguna manera interesado. Después obviamente Brancusi, Braque, Picasso, todos los artistas contemporáneos jugaron y juegan en todos nosotros una gran influencia. No que uno copia, porque no existe el copiar, es en que uno tiene inspiración de la búsqueda o de la experimentación que tal artista ha hecho en el transcurso de su vida. Obviamente hay artistas que marcan el tiempo en su expresión y que es válida. ¿Te pasa que te parás así delante de una obra tuya y decís, qué bárbaro, qué placer ver esto? No tengo tal presunción. No, pero presunción propia, digo, ¿no? Pero no a digo veces para con los demás. sorprenderme que la hice yo, sí. Que es casi lo mismo, pero del otro lado. Exacto. Claro. En este sentido, sí. ¿Y cuándo te fuiste a vivir a Italia? Recién, antes de arrancar, me dijiste algo muy gracioso, te pregunté dónde vivís y cómo fue que me dijiste transitoriamente. En Roma, sí. Pero esto ocurrió en el 56, 1956. Un siglo atrás, nada más, no es mucho tiempo, para lo que es la historia del arte. Así, un viernes y un martes me embarqué y acá estoy de vuelta. Claro. Digamos, ¿no? ¿Pero estás transitoriamente también de visita? Sí, yo he venido todos los años, en el transcurso de estos 60 años, casi siempre he estado en Argentina, aún en momentos muy difíciles y graves. ¿Extrañás? Bueno. ¿Te tira? Bueno, hijos tenés. Hijos, yo tengo hijos que han nacido todos en Italia. Mi mujer era ítalo-argentina, una mujer extraordinaria que desgraciadamente he perdido hace poco tiempo. ¿No? Indudablemente todo esto crea vínculos que a veces son indisolubles para el país que te hospeda. Pero tengo que aclarar que yo soy solo argentino, nunca tomé la ciudadanía. ¿Por qué? El único extracomunitario en mi casa era yo. ¿Se va a enojar tu hijo? No creo, porque tenemos una cierta estima. Es cónsul. Sí, eso es lo que de alguna manera he restituido a Italia, obviamente. Claro, sí. A Italia, ¿no? Así que, digamos, tengo 3 chicos formidables, una histórica del arte, Carolina, que ha hecho grandes muestras para las instituciones italianas, muestras de gran valor, ahora se está ocupando de Goya, ¿no? Y después Martín, que ha seguido la carrera diplomática, y Paloma, que es filósofa del lenguaje. Así que yo estoy bien rodeado. Ahora, hay 2 cosas que hablando uno se da cuenta que siempre tenés esa cosa de volver a la Argentina. Sí, obvio, sí. Una es uno de tus trabajos tiene que ver con Borges. Exacto. De los número 1 de la literatura argentina. Sin duda. Y el otro, la firma que me contabas que le pones el RA. No junto con la firma, pero ahí al lado, ¿no? Sí, digamos que la amistad con Borges y con María Kodama ha sido una cosa de hace muchísimos años, y de ahí se me ocurrió sacar el calco de las manos de Borges. De ahí nació una obra que se llamaba Borges, etcétera, porque le puso él el nombre, como diciendo Borges, etcétera. ¿No? Y esa es una obra que después con la Biblioteca de Babele yo presenté en Buenos Aires y tuvo, creo, una mención importante. Después, casualmente, en Portugal, que es un origen de la familia Borges, y una poesía de él, me encargaron este monumento que está en Plaza dos Cegos, frente a la embajada. Y de eso tengo que decir que se ocupó mucho el canciller Faurí, ¿no? Faurí y la cónsul
Argentina, la ministra Dougherty, que parecemos todos extranjeros, sí, claro. Todos ingleses, pero fue un monumento muy lindo que lo inauguró Saramago, el premio Nobel, y el actual presidente de la República de Portugal. Así que hoy claro. le trajo... Escuchame, ¿ves? Sos grosso, decís, no, yo no me paro así delante de una obra mía, sos grosso. Grosso vos lo decís en el sentido importante, gordo, como dice, no, grosso, un tipo porque importante. En italiano grosso es uno gordo. No, pero acá estamos hablando en castellano. Bueno, yo estoy bastante bien. Sí. Entonces, Pará, y contame del RA. El RA es una costumbre que yo he tomado porque siempre recordándome cómo hacían los griegos para firmar sus obras cuando los romanos le pedían obras, porque exportaban grandes cantidades de obras para el Imperio Romano. Y no podían firmarlo. Y se dice siempre, bueno, eran escultores, que no eran de menos, por supuesto, romanos. En el caso de los caballos, ellos le ponían el unicornio. Cuando un caballo tiene una especie de pelo adelante, como un unicornio, quiere decir que ese caballo lo había hecho un griego, ¿no? Entonces, sabiendo escribir, yo digo, ¿para qué? No tengo que poner otra cosa, un mate o algo por el estilo. Sí. Le pongo siempre RA en un angulito del TAS. Obras que son obras muy importantes. Es el sellito, como decimos acá, el sellito argento. Exacto. Pero yo he tenido mucha suerte en Italia porque he ganado muchos concursos nacionales e internacionales. Y eso me dio mayor facilidad de la vida y poder experimentar con obras más aculturadas. ¿Y si tenés que elegir tu obra? Y yo no sé, mi vida sería la de que me dio mi madre, que es la que me permitió hacer lo que hago, porque no es casualidad en todo esto. Los artistas no somos personajes casuales. Puede ser un Leonardo que nació de gente que no se sabe, la madre sí, pero el padre no. ¿No? Mater certa, in pater incerto es. ¿No? Pero los artistas hemos hecho parte de la historia humana. Tan es así que los primeros jeroglíficos son siempre dibujos y no escritos, ¿no? Así que yo diría que hay muchas obras que me pueden representar y pueden ser interesantes. En el ENRE en Buenos Aires hay 2 bajorrelieves muy lindos que yo doné al ENRE y creo que están y me representan porque trata, uno, el tema de Galileo Galilei, ¿no? Y Leonardo, de los vuelos, de las máquinas. Y la otra, la fórmula de la relatividad de Einstein. Así que me parecía que era un elemento interesante para una representación del ente regulador de electricidad. ¿Y qué cosas te divierten? ¿Te divierte ver arte? ¿Te divierten las muestras? ¿Te divierte escuchar música? Digamos que ver arte me encanta, porque obviamente siempre hay algo que aprender. ¿Pero lo podés diferenciar de laburo y ocio creativo? Sí, porque cuando uno crea no es que está ligado a las obras que uno ha visto, ¿no? Las obras que uno ha visto, últimamente yo he visto unas de unos museos de Pittsburgh, en Milán, y otras de Dürer, ¿no? Y son muestras extraordinarias, porque en la de Dürer había obras de Leonardo hechas con un lápiz de argento, de plata, que se dibujaba. Y ver estas obras, como he tenido ocasión hace muchísimos años de tocar un dibujo de Leonardo en Milán, bueno, es una emoción, o un Caravaggio en el centro de restauro, ¿no? El arte de cualquier época sea, al artista no solo influencia, estimula, porque el estímulo es importante, el estímulo es importante para poder crear obra nueva y original. Sí, siempre dije, cuando veo un artista plástico se lo voy a preguntar, ¿qué pasa por vos cuando ves que está tu trabajo ahí o que está el trabajo de algún otro colega y están todos viéndolo atrás de una camarita del celular en vez de apreciarlo?
Bueno, pero eso es la normalidad. Viste que la Gioconda yo creo que en algún momento hace así. Claro, claro. Porque Pero, ¿qué ocurre? Que es normal, es nuestra vida, ¿no? Es el celular que dejamos antes de entrar a esta transmisión, sí, ¿no? Porque si no estaríamos dependiendo del celular más que de tus palabras. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente, dado el poco tiempo que tiene de enfrentar la obra, le saca la fotografía porque de alguna manera la va a rever en su casa. Y reviéndola puede descubrir algunas cosas más de lo que puede ser la presencia única y original de adelante de una obra, claro, y tocarla. Yo siempre a la gente le digo, en la última muestra esta del Palacio Borghese, que la gente puede tocarla, moverla, puede participar de la obra, ¿no? De esta manera el arte cumple una función, no solo estética, sino lúdica, ¿no? Lúdica, perdón, de sentir la obra. Cuando vos tocas un mármol, te crea una vibración, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Trabajás con la derecha o con la izquierda? Bueno, yo con la derecha y ahora con la izquierda, claro, la tengo de reserva, claro, ¿no? Pero con las dos manos se trabaja, ¿no? ¿Y qué te pasó en la izquierda? En la izquierda, bueno, tuve una distracción. Me caí y para no romperme la cabeza puse el brazo. Claro, frenaste con la herramienta de trabajo. Exacto, pero el piso era duro. El problema es que todos los pisos los hacen duros. Claro, tenía que ser un poco más A una blando. cierta edad tendríamos que tener pisos de goma. Sí, o uno rodeado de goma. Exacto, o ser más jóvenes cuando es viejo. Eso es difícil. ¿No? Podría ser, hubo una película, me acuerdo, que sí, uno nacía viejo y moría joven. Me acuerdo. Esto sería lo ideal, pero por lo menos morir sano. ¿Te preocupa eso? No, absoluta. Yo creo que debe ser un viaje formidable. Y si uno tiene ¿Nadie volvió? Exacto, quiere decir que si no hay pasaje de vuelta, quiere decir que es solo ida. Claro. Pero como decía Margarita Acker, que era una gran astrónoma italiana, dice que cuando nosotros morimos nos convertimos en átomos. Ahora, el problema es el átomo. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo nos encontramos con la átoma? ¿No? Bueno, es un tema que hay que discutir. Pero no es un tema, ahora no. No, en este momento no, pero más adelante sin duda. Sí, que después con un café por medio lo discutimos. Pero o con algunas copas, me parece que es un tema para discutir con unas copas. Yo creo que es interesante eso. Yo creo que el amor, digamos, porque esta es la sustancia de lo que estamos diciendo, es un elemento fundamental de la vida del hombre. Y no se pierde por mayor o menor edad que uno tiene. No se pierde si el hombre tiene estímulos mentales y de estéticos y de cultura y del juego de palabras que la conquista posiblemente, más que el hecho físico, es la cosa maravillosa del hombre. Claro. La poesía, la música. ¿El amor y el humor? Y el humor, bueno, eso es tan cambiante como los platos del día. Pero hay una maldad que vos solés hacer con algunos amigos, que me contaste antes, que es hablar de nada. Bueno, eso es una costumbre que tenemos con Julio Lepar, que es un grandísimo artista, y he visto en el Museo Castañino de acá, que tengo que decirte que los felicito, el director ha estado magnífico, él y su asistente, y nos hizo visitar todo el museo, que tiene obras de primer orden. Entonces, volviendo a Lepar, que como estamos acostumbrados siempre de hablar seriamente con otra gente, como en este caso, terminamos que cuando nos llamamos por teléfono ya sabemos que vamos a decir las tonteras más grandes de este mundo. Eso te relaja y te permite ser feliz, porque ser feliz es importante, o reírse. Reírse 10 minutos al día sería interesantísimo. Piense usted si el equipo de fútbol antes de entrar ayer se riese un poco del entrenador, ¿verdad? Hubiera ganado todos los partidos, no hubiera perdido uno. ¿Viste el partido?
Lo vi, pero creo que ya me olvidé, no me acuerdo más. Que mejor. Yo creo que sí. Tengo la memoria un poco frágil. No, bueno, pero pongámosle que no es por la memoria frágil. No, me defiendo en este sentido. Claro, está bien. Sirve. Los ancianos, digamos, yo no soy anciano, pero estoy por llegar. Los otros. ¿No? Los ancianos a veces tienen la suerte de olvidarse lo que estaban haciendo recién y se acuerdan de una joven amiga cuando eran chicos. Y eso es fantástico, claro. ¿no? Como leer una buena poesía, como leer Borges o Sábato o Bioy Casares, o Soriano cuando transmitía o escribía de los partidos de fútbol. Soriano, que ha sido también amigo nuestro, de mi mujer, cuando digo nuestro es de toda la familia, bueno, era un tipo fantástico. Él, de toda la familia italiana, menos vos. Claro, menos yo, porque yo soy huésped, ¿no? Pero un tipo que ha descrito los partidos de fútbol con una maestría única. ¿No? Son escritores que nosotros no podemos olvidar. ¿Qué disfrutas más? ¿Una buena comida, ver una buena obra de arte o sentarte a charlar con amigos? Bueno, charlar con amigos es lo mejor, porque los amigos es una elección única del hombre, ¿no? La familia es la familia. ¿No? Son amigos, pero muy íntimos, entonces hay otras barreras. Con el amigo se puede hablar de todo, ¿no? Inclusive de todos los problemas que cada uno de nosotros puede haber tenido en la lucha, y sobre todo si las hemos compartido, ¿no? Ahora hablar, para mí, cuando yo veo un amigo, un Lepargo, otros amigos ganan un premio, para mí me da una felicidad única. Seguramente es la seguridad que tengo yo, digamos, la seguridad mental o moral de que no tengo que envidiar a otro compañero que ha luchado como yo. Y si gana algo, quiere decir que algún día me tocará también a mí. Claro, ¿No? Esto vale para todo. Si volvieras a nacer, ¿te gustaría ser artista plástico nuevamente o te gustaría hacer otra cosa más u otra cosa? Bueno, yo creo que podría ser artista plástica. Artista plástica. Digo yo, no sé, no, a ver, está bien. ver el otro lado. No te veo con pelo largo. No, por supuesto. Lo digo ahora porque no puedo. Ojo que queda grabado. Bueno, en todo caso, si renazco... ¿Qué dirá Lepar de esto si lo escucha? No, esto para defender el género que yo amo absolutamente. ¿Pero te gustaría ver cómo se ve el lado de la plástica? Ser artista, posiblemente para ver cómo evoluciona el arte, ¿no? Porque yo no estoy muy de acuerdo cuando hay instalaciones, todas estas cosas un poco esotéricas, un poco tiradas de los pelos, como podemos decir nosotros. No estoy muy de acuerdo porque no hay una capacidad crítica como para entender si yo produzco un mal al neófito, no al otro artista que entiende y que puede decir un tiburón embalsamado o puesto en formol es fantástico. No es fantástico para nada. Primero porque mataste un tiburón que tenía todo el derecho de hacer su vida. Y segundo, has gastado formol inútilmente. Y después de alguna manera, has tomado dinero sin merecerlo, ¿no? Aún las instalaciones, porque hay buenísimas instalaciones, tiene que tener su límite, su capacidad. No es una cuestión de joven, a veces de inconsciencia, de quién la hace más grande. Y saber quién dice la bola más grande que yo. Entonces embalsamos un tiburón, un pescado. Mañana van a terminar embalsamando un presidente, un sindicalista, que puede ser que por ahí... Puede ser que pase. Exacto. Puede ser que pase. Bueno, pero no quiero poner límites al arte. Claro. ¿No? Pero sino coherencia. No límites, pero algo de coherencia. Exacto. Pero yo creo que el artista cumple una función muy grande en la sociedad. Y la Argentina es una sociedad que necesita artistas, primero de todo, yo gastaría el dinero posible con los maestros de escuela, los que enseñan a los chicos. La base de un crecimiento de un país es la cultura, y se entiende del ABC de la escuela hasta las universidades,
¿no? La cultura es el límite de la libertad. Saber decir yo me siento libre quiere decir que yo estoy limitado. No puedo hacer lo que quiero, no es el libre albedrío de las cosas. Yo me expreso de manera tal que tengo una cultura que tengo que llevar a los demás. Y eso es el crecimiento del hombre a través de los siglos. Claro. ¿No? Nosotros usufruimos del crecimiento de toda Europa, de los griegos, de los egipcios, de todos ellos, y ya hemos avanzado enormemente, pero no suficiente para entender cuál es la base de todo eso, ¿no? Federico, muchísimas gracias. Con agua dice que se brindan 2 veces, brindamos por el arte. Bueno, cómo no. ¿Te parece? Ahí está. Gracias. Felicidades, buen año. Esto fue Mesa... Ah, perdón, claro, como corresponde. Ahora sí, esto fue Mesa de Diálogo. Nos vamos a encontrar en otra edición.